días a todos, hermanos. El Señor les bendiga. Es un gozo estar nuevamente congregados en este lugar para adorar a nuestro Señor. Damos gracias por el privilegio que nos da de poder adorarle en esta mañana y por la presencia de todos y cada uno de ustedes, ¿verdad? Les invito a que por favor abran sus Biblias en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 3, y vamos a estar hoy examinando los versos 7 al 12. Mateo 3, 7 al 12. Abra ahí su Biblia, por favor. Dice así la palabra de Dios. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo: camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que está al venir? Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento y no piensen que pueden decir a sí mismos: tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo en verdad los bautizo a ustedes con agua para arrepentimiento, pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitar las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. El bieldo está en su mano y limpiará completamente su era y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en un fuego que no se apaga. Amado Dios, una vez más venimos ante tu presencia, rogando, Señor, en esta hora que el Espíritu Santo sea el Maestro que nos guía a toda verdad. Ilumínanos, Señor, y permítenos entender el mensaje de tu palabra. Lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro bendito Señor y Salvador, y te damos gloria. Amén, amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Muchas gracias. Después de leer estos versos, ¿verdad? Después de leer este mensaje de Juan el Bautista, me pregunto cuántas iglesias modernas habrían contratado a Juan el Bautista como predicador. ¿Cuántas iglesias hoy querrían tener como pastor a alguien que predicara de esa manera, verdad? Estoy seguro que no muchas iglesias hoy contratarían a Juan. No sería muy popular. ¿Por qué? Porque Juan no buscaba complacer a los hombres, sino glorificar a Dios. Juan no utilizaba la retórica, la filosofía, la sociología o la psicología, sino que predicaba teología pura y dura. Juan no buscaba emocionar y entretener a sus oyentes, sino que los exhortaba y los reprendía. Juan no les decía que eran campeones, sino que eran pecadores. Juan no buscaba ayudar a que sus oyentes tuvieran éxito según el mundo, sino que él les mostraba el camino de salvación. Juan no buscaba ser popular, sino un ministro fiel, como heraldo del rey Mesías. Y en este contexto Mateo nos describe 4 experiencias ministeriales del heraldo del rey. 4 experiencias ministeriales del heraldo del rey. ¿Qué experiencias son estas? Bueno, en estos versos vamos a analizar su encuentro, ¿verdad? En el verso 7, la primera parte, su enfrentamiento en la segunda parte del verso 7, su evangelismo en los versos 8 al 10 y finalmente su explicación en los versos 11 al 12. Vamos a empezar con el encuentro, su encuentro, ¿verdad? En el verso 7, dice el verso 7 en la primera parte: pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo. O sea, Juan se encontró que entre las personas que venían a bautizarse, las personas que venían para que él los bautizara, había algunas personas que pertenecían a 2 sectas, ¿ok? Los fariseos
y los saduceos. Déjeme decirle que estas dos sectas, entre ellas habían rivalidades, habían diferencias. O sea, estas dos sectas, entre ellas mismas habían división, rivalidades. Sin embargo, si usted lee las Escrituras, se va a dar cuenta que es notorio que ambos, fariseos y saduceos, se asociaron, se unieron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque compartían una hostilidad común hacia Juan el Bautista y hacia Jesús. Usted ha oído ese proverbio popular que dice, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. O sea, hay veces que las personas se asocian con otra persona, aunque no sea afín, para vencer a otro enemigo que consideran que es mayor, ¿cierto? Y en este caso, fariseos y saduceos, entre ellos tenían rivalidades, pero vieron tanto a Juan el Bautista como a Jesús, los vieron como enemigos, los percibieron como enemigos y por tanto muchas veces se asociaban para atacarlos, ¿ok? ¿Sabe? El historiador Fabio Josefo, en su obra Antigüedades, declara que los fariseos eran una secta pequeña. O sea, en aquel contexto, en el tiempo en que escribió, dice que era una secta que tenía aproximadamente unos 6,000 miembros. O sea, no eran muchos, ¿ok? Y los fariseos, si usted ha leído la Escritura, se va a dar cuenta que se enorgullecían de ser los intérpretes de la ley, ¿verdad? Se enorgullecían de su interpretación rigurosa y precisa de las Escrituras. Al menos eso era lo que ellos presumían, ¿ok? También presumían de que ellos observaban la ley ceremonial. Eran muy legalistas. Pensaban que ellos cumplían toda la ley ceremonial, ¿verdad? ¿Sabe? El término fariseo, la palabra fariseo, significa los separados. Y se cree que esta secta surgió de un grupo llamado los Hasidín. ¿Ok? Y los Hasidín, el término Hasidín significa piadoso o santo. Piadoso o santo. Y este grupo surgió en el siglo II antes de Cristo, o sea, en el periodo intertestamentario, cuando no había profetas en Israel, ¿verdad? En ese periodo de oscuridad surgió este grupo. En este periodo de la historia de Israel, la nación estuvo bajo el dominio de los reyes seleucidas sirios. ¿Ok? Eran quienes gobernaban, quienes conquistaron y gobernaban la nación de Israel en ese tiempo. Y hubo un rey llamado Antíoco Epífanes que trató de imponer la cultura y la religión pagana entre los judíos. Trató de helenizar a los judíos, ¿ok? Ordenó que sacrificaran un cerdo sobre el altar, de esa manera profanó el templo y obligó a los sacerdotes a que comieran carne de ese cerdo. Ahora, no sé si usted ha leído el Antiguo Testamento, pero para los judíos ambas cosas eran abominación porque Dios prohibía, ¿verdad? El cerdo era considerado un animal inmundo y por tanto ni podía ser sacrificado, y mucho menos en el altar, ni podía ser consumido por los judíos. Por tanto, al hacer esto estaba cometiendo una doble abominación, estaba de alguna manera afectando todo el sistema de adoración judío, ¿verdad? Estaba cometiendo un sacrilegio al hacer estas cosas. Ahora, como resultado de esto, un grupo de patriotas judíos se rebelaron. Y este grupo es conocido como los macabeos. Quizás usted, los que vienen de, por ejemplo, la Iglesia Católica Romana, ¿verdad? Han visto que en las Biblias que usa la Iglesia Romana, que tiene los libros apócrifos, que no son libros inspirados, porque precisamente en el libro de los Macabeos dice varias veces que en ese tiempo no había profetas en Israel, ¿ok? En esos libros se narra la historia de lo que aconteció, ¿verdad? Hubo un sacerdote llamado Matatías, que mató a un judío que se dispuso precisamente a ofrecer un sacrificio a un ídolo. Y este
sacerdote, este hombre llamado Matatías, mató a este judío e inició una rebelión, ¿verdad? Él junto a sus 5 hijos huyeron a las montañas de Judea e iniciaron una rebelión. De los macabeos, el más reconocido es Judas Macabeo, también le llamaban el martillo, ¿verdad? Ahora, tras la muerte de Matatías, un año más tarde, fue precisamente su hijo Judas Macabeos quien lideró el ejército que obtuvo la victoria, ¿verdad? Y por un tiempo logró libertar a la nación y logró que la nación recobrara, volviera a la adoración. Volvieron a santificar el templo y volvieron a la adoración al Dios verdadero, ¿ok? Ahora, los Hasidín fueron precisamente quienes estuvieron al frente de esa sublevación. Pero con el paso del tiempo, los líderes de este grupo, los líderes de los Hasidín, se volvieron mundanos y empezaron a politizarse, o sea, perdieron sus valores. Y dentro de ese grupo que se estaba mundanizando, ¿verdad? Se estaba politizando, surgieron los fariseos. Los fariseos abandonaron el nacionalismo, o sea, abandonaron su interés de lucha y se aferraron a las tradiciones. Ese es el origen de los fariseos. Ahora, en cuanto a los saduceos, en realidad se desconoce cuál fue su origen, aunque muchos eruditos modernos consideran que el nombre saduceo se deriva del nombre de Sadoc, que fue un sacerdote que ofició durante los días del rey David. Usted puede verlo en 2 de Samuel, capítulo 8, verso 17, y que incluso llegó a ser el sumo sacerdote durante el reinado de Salomón. Puede verlo en 1 de Reyes, capítulo 1, verso 32, ¿verdad? Y luego de que los judíos regresaron del exilio, solo los descendientes de Sadoc llegaron a ser parte de la línea sacerdotal. Usted puede ver eso, por ejemplo, en Ezequiel 44:15. Ezequiel 44:15 dice la Escritura: pero los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, ¿ok?, que se ocupaban de guardar mi santuario, cuando los hijos de Israel se alejaron de mí, se acercarán a mí para servirme y estarán delante de mí para ofrecerme la grosura y la sangre, declara el Señor Dios. ¿Ok? O sea, de ahí se cree que vienen los saduceos, ¿verdad? Los saduceos eran menores en número, incluso eran menos numerosos que los fariseos. Sin embargo, eran la clase dominante, eran miembros adinerados, eran aristócratas en aquella cultura, en aquella época. Eran los que pertenecían a la clase sacerdotal, como acabamos de ver, ¿verdad? Eran los sacerdotes, de donde venían los sacerdotes. Ahora, algo que usted debe saber es que existían diferencias en cuanto a la teología, y por eso dije que existían diferencias entre estos grupos, ¿verdad? En las creencias de los fariseos y de los saduceos. Por ejemplo, los saduceos solamente aceptaban el Pentateuco, o sea, los 5 primeros libros como palabra de Dios, los libros de Moisés. Ellos solamente leían el Pentateuco, la ley, como palabra de Dios. En cambio, los fariseos se aceptaban toda la revelación del Antiguo Testamento, o sea, no solamente la ley, sino también los profetas, ¿verdad?, y los escritos. Esa es una diferencia que existían entre ellos. También los saduceos eran conocidos por negar las cosas sobrenaturales. Por ejemplo, si usted ve en Mateo 22:23, los saduceos negaban la resurrección de los muertos. O sea, para los saduceos no había resurrección de muertos. Bien. Y también los saduceos negaban la existencia de los ángeles y de los espíritus. Usted puede ver eso en Hechos 23:8. ¿Ok? En cambio, los fariseos sí creían en todas estas cosas. ¿Ok? Los saduceos despreciaban la tradición humana, algo que los fariseos sí defendían. ¿Por qué? En realidad, los fariseos tenían un énfasis más religioso. En cambio, los saduceos se convirtieron
en políticos. ¿Ok? Esa era una diferencia que existía entre ellos y que de alguna manera los separaba a ambos grupos, ¿verdad? Ahora, el punto que quiero hacer, y es que quiero que usted entienda, Juan de repente ve que entre las personas que vinieron a su encuentro, en las personas que vinieron a ser bautizados por él, habían personas de estas dos sectas, ¿ok? Y que venían para que él los bautizara. Sin embargo, cuando usted lee los versos a continuación, se va a dar cuenta por el contexto de que Juan dudaba de que estos hombres estuvieran allí realmente porque se habían arrepentido de sus pecados, reconocían su condición como pecadores, ¿verdad? Y este encuentro con estas personas condujo a un enfrentamiento. Fíjense, este encuentro condujo a un enfrentamiento y lo vemos en el verso 7, la segunda parte. Fíjense lo que dice al final del verso 7. Juan les dijo, camada de víboras. ¡Wow! Como dije, Juan no sería un predicador muy popular en nuestros tiempos, ¿verdad? Juan implica, y recuerde, cuando Juan dirige estas palabras, estamos hablando de que estas personas eran los líderes religiosos de la nación. O sea, no eran simples creyentes, eran los líderes religiosos. ¿Ok? Juan implica que estas personas pertenecían en un sentido verdadero a la simiente de la serpiente. O sea, que ellos no eran hijos de Dios, sino que eran hijos de Satanás. Es lo que está diciendo, ¿verdad? Algo que Jesús mismo afirmó, por ejemplo, en Mateo 23, 33, Jesús llamó a los fariseos y los llamó serpientes y camada de víboras. Jesús también dijo, en Juan 8:44, fíjense lo que le dijo Jesús, ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. En otras palabras, estas personas eran religiosos, eran creyentes, pero su creencia no era en el Dios verdadero. De hecho, fueron ellos quienes más se opusieron al Señor. Fueron ellos quienes llevaron al final al Señor a juicio y quienes buscaron asesinarle. En otras palabras, la religión verdadera, la religión que Dios aprueba es aquella que es conforme a su palabra y a su voluntad. Pero hay religiones que lejos de acercarnos a Dios, nos alejan de Dios y nos llevan a blasfemar el nombre de Dios porque son contrarias a la palabra de Dios. Y cuando Juan estaba aquí hablando, le estaba hablando a los líderes religiosos y les estaba diciendo, ustedes realmente no están buscando a Dios de la manera que debe ser buscado. Ustedes tienen ideas equivocadas y ustedes están llevando a las personas por un camino equivocado. En otras palabras, entiende el contexto. Juan le habla así a líderes religiosos que en vez de llevar al pueblo a la adoración al Dios verdadero, estaban alejando al pueblo de la adoración al Dios verdadero. Y es por eso que Juan no tiene paciencia con ellos, ¿verdad? Y les habla de esta manera. ¿Sabe? Tanto Juan el Bautista como el Rey Mesías, como Jesús, dejaron muy claro que el verdadero padre espiritual de estos líderes religiosos era Satanás. Era Satanás. Y recuerde, la conducta es lo que realmente evidencia la condición espiritual de una persona. Nuestras obras demuestran lo que realmente creemos. Yo puedo decir que yo creo en algo, pero al final lo que yo hago demuestra si lo que yo digo es cierto o no. ¿Verdad? Los fariseos y saduceos, con sus actitudes y sus conductas, evidenciaban que en realidad eran ministros de Satanás. ¿Sabe? Los miembros de ambas sectas
cuando interactuaron con Jesús, con el Rey Mesías, generalmente fueron interacciones de confrontación y no amistosas. Jesús incluso los reprendió por usar la tradición que ellos mismos habían creado para anular las Escrituras. Usted puede ver eso en Mateo 15, 3 al 9. O sea, esta gente estaba enseñando ciertas cosas que eran directamente contradictorias con la palabra de Dios. ¿Ok? Y usted puede ver ahí cómo Jesús les dice, ustedes anulan la Escritura por tal de seguir sus tradiciones humanas. ¿Sabe? Cuando una persona predica o enseña algo que contradice la Escritura, no es un siervo de Dios. No es un siervo de Dios. No está glorificando a Dios. ¿Ok? Jesús incluso los llamó hipócritas en varias ocasiones. Usted puede ver, por ejemplo, en Mateo 15:7, Mateo 15:8, Mateo 22:18, Mateo 23:13, Mateo 23 y 25. Jesús le dice, hipócritas. ¿Ok? En otras palabras, a los fariseos y los saduceos se les podría aplicar muy bien lo que dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios 11:15, cuando dice, por tanto, no es de sorprender que sus servidores, y el término servidor también puede ser traducido ahí como ministro, ¿ok? Que sus ministros también se disfracen como servidores de justicia o ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿A qué se refiere Pablo? ¿Sabe? Se refiere a que hay personas que dicen que son ministros de justicia o ministros de Dios o siervos de Dios, pero en realidad son ministros de Satanás. Porque no enseñan la palabra de Dios pura y dura, como lo hizo Juan el Bautista, sino que la pervierten por tal de alcanzar adeptos. Estos hombres aparentaban ser piadosos y aparentaban guiar a los hombres a Dios. ¿Sabe lo que dijo Jesús en Mateo 23:15? Cada vez que hacen un prosélito, los hacían más hijos del infierno, según el Rey Mesías. O sea, en vez de llevarlos a Dios, los apartaban más de Dios. Imagínense, líderes religiosos que lejos de guiar a las personas a los pies de Cristo, a los pies de Dios, en vez de llevar a las personas a Dios, lo estaban alejando cada vez más de Dios. ¿Ok? Y es por eso que Juan los llama de esta manera, camada de víboras. ¿Sabe? Juan estaba muy familiarizado con las víboras del desierto. Él predicaba en el desierto, él vivía en el desierto. Fíjense, Juan no vivía, no predicaba en el templo. Él predicaba en el desierto. ¿Ok? Y las víboras del desierto, aunque eran pequeñas, eran muy engañosas. A veces, por su color, era posible confundirlas con ramas secas. Sin embargo, de repente atacaban y mordían. Y Juan usa esa alegoría, ¿verdad? Con estas palabras, lo que Juan está tratando de dejarnos entender a nosotros, obviamente a través de la enseñanza de la Escritura, es cuán peligrosos son los líderes religiosos que pervierten la palabra de Dios. A veces nosotros pensamos, esa persona habla bonito, habla muy bien, ¿verdad? Tiene una buena retórica y pensamos que porque habla bonito es suficiente. Pero lo que nos está enseñando Juan es, ¿sabe qué? Cualquier persona que pervierta la palabra de Dios, por muy bonito que hable, por muy bien que lo haga, si pervierte la palabra de Dios, es un peligro inminente. Es lo que está enseñando. ¿Ok? Juan está advirtiéndonos a nosotros que no debemos escuchar a ninguna persona que pervierta la palabra de Dios. Aquellos hombres parecían piadosos y confiables, pero como las víboras del desierto, su apariencia era peligrosa y mortal. Ya que, como advirtió el apóstol Pablo
en 2 Timoteo 3:5, ellos tenían apariencia de piedad o apariencia de que eran religiosos, pero habían negado su poder. Y fíjense lo que dice Pablo, a los tales evita. Cuando usted ve un líder que pervierte la palabra de Dios, evítelo. Evítelo. Porque aunque usted lo vea como algo simple, en realidad no lo es. ¿Ok? Y lo que Juan está diciendo es que estos líderes religiosos en realidad eran impíos. Y Juan los enfrenta, ¿verdad? Los enfrenta. ¿Cómo? Preguntándoles. Fíjense la pregunta que le hace. ¿Quién les enseñó a huir de la ira que está al venir? ¿Sabe? Juan sabía que cuando en el desierto se produció un fuego, las víboras, las serpientes huían para escapar, ¿verdad? Para salvar su vida. Y la implicación aquí es que los fariseos y los saduceos estaban buscando a Juan quizás porque esperaban que su bautismo fuera una clase de seguro de vidas y los protegiera, ¿verdad? Les brindara protección del juicio que estaba por venir. Y note que la palabra de Dios advierte de que hay un juicio que está por venir para la humanidad. ¿Sabe? Y esto obviamente no es algo que a la gente le guste oír. No nos gusta pensar en eso. No nos gusta que algún día, la Biblia dice que todos tendremos que comparecer ante Dios y dar cuenta por nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestras acciones, por cada palabra que hemos dicho, por cada una de las cosas que hemos hecho. ¿Ok? Amado, la Biblia enseña claramente que todo pecado será juzgado por Dios. Todo pecado, toda violación de la ley de Dios será juzgada por Él. ¿Ok? Porque todo pecado contradice su naturaleza y se opone a su propósito. Y la Biblia deja claro que la ira de Dios se dirige contra todo pecado, contra toda desobediencia, contra toda rebelión y contra toda maldad humana. En su primera venida, el Rey Mesías, Jesús, vino precisamente para eso, para salvarnos del pecado, ofreciéndonos el reino de Dios. Pero en su segunda venida, el Rey Mesías vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores a juzgar y condenar a todo aquel que se rebela contra Él. La Biblia nos dice que Él vino la primera vez como siervo sufriente, a ser el sustituto por nuestros pecados, pero que Él vendrá una segunda vez, no como siervo sufriente, sino como Rey de Reyes y Señor de Señores, y como el juez de toda la tierra. Y hay personas que dicen, bueno, pero llevamos 2000 años predicando eso en la iglesia, ¿por qué no ha venido? Bueno, segunda de Pedro 3:9 dice exactamente por qué el Señor no ha regresado. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. En su misericordia, Dios está dando tiempo para que las personas se arrepientan de sus pecados y se vuelvan a Él. Si Dios viniera hoy, ¿cuántas personas realmente estaríamos en su presencia? ¿Nos hemos arrepentido realmente de nuestros pecados? ¿Es realmente Cristo nuestro Señor y Salvador? ¿Sabe? Lo que está haciendo Juan aquí, Juan el Bautista, es predicar claramente del inminente peligro, el gran peligro, el terrible peligro que corren los incrédulos impenitentes. Está dando una advertencia a personas que creen que son religiosos porque por fuera hacen ciertas cosas, pero su corazón no ha sido transformado. Recuerda, el hecho de que usted entre aquí no lo convierte en cristiano. Lo que nos convierte en cristiano es que Cristo está en nosotros.
Y Juan enfrenta a los líderes hipócritas y rebeldes, los confronta directamente con su pecado. Y déjeme decirle, esta es una enseñanza de suma importancia. Todo pecador necesita escuchar cuál es su verdadera condición espiritual. Si usted todavía no ha recibido genuinamente a Cristo como Señor y Salvador, yo quiero que usted entienda, la Biblia dice que usted está en camino de condenación eterna. Y usted puede ser muy moral, pero aún así va camino al infierno. Porque nuestra moralidad, nuestras buenas obras no nos salvan. ¿Ok? Los pecadores necesitan que se les advierta que hay un infierno y que si no se arrepienten de sus pecados y reciben la gracia que Dios nos ofrece en Cristo, enfrentarán el castigo eterno. ¿Sabe? El predicador puritano J.C. Riley afirmó que somos terriblemente propensos a olvidar esto. Hablamos del amor y la misericordia de Dios y no recordamos lo suficiente su justicia y santidad. Seamos muy cuidadosos en este punto, dice el predicador Riley. No es verdadera bondad retener los terrores del Señor. Es bueno para todos que se nos enseñe que es posible perderse para siempre y que todas las personas inconversas están colgando al borde del abismo. ¿Sabe? Entendamos algo. La Biblia dice claramente que Dios va a juzgar el mundo y que toda persona tendrá que dar cuenta delante de Él y que no hay segundas oportunidades. Está establecido que todos los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio. No hay purgatorio. Esa es una enseñanza diabólica. Cuando una persona parte de este mundo o va a la presencia de Dios o va al infierno eterno. ¿Y de qué depende uno u otro lugar? Juan 3:16 al 18 lo dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ok? Pero si usted lee en el verso 18 dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Por tanto, lo que define a dónde vamos a parar nosotros en la eternidad, lo que define si vamos a ir a la presencia con Dios por la eternidad o al infierno eterno, es quién es Cristo para usted y quién es Cristo para mí. Si Cristo no es mi Señor y Salvador, si yo no entiendo que mi vida antes de estar en Cristo era un pecador perdido, no importa cuán moral fuera, recuerden, los fariseos eran sumamente morales. ¿Recuerda la parábola del fariseo y el publicano? Que el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo y decía, Señor, te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres. Yo soy mejor que ellos. Yo diezmo de todo lo que tú me das. Yo oro todos los días. Yo hago esto. O sea, él por fuera practicaba religión. En otras palabras, venía a todos los cultos, no faltaba, daba, ¿verdad? Ofrendaba, oraba, pero todo eso era externo. Dentro no conocía al Señor. Él pensaba que todo eso, toda esa bondad, toda esa dádiva, todo eso que él hacía, le iba a ganar el cielo. Y lo que quiero que entienda es que nadie va a ganar el cielo por sus propios méritos. Al final de cuentas, la Biblia es clara cuando dice que todos somos pecadores y que nuestra justicia delante de Dios son como trapos de inmundicia. Y que a menos que recibamos la gracia que Dios nos ofrece en Cristo, porque la única justicia que Dios va a aceptar en su presencia es la perfecta justicia de Cristo. La única persona que ha vivido una vida perfecta, que nunca pecó, que fue concebido sin pecado, que vivió sin pecado y que murió en santidad,
es Cristo. Cuando una persona recibe a Cristo por la fe, lo que Dios hace, para que usted entienda, cuando usted vaya a presentarse, lo que Dios hace es que Dios nos cambia nuestros trapos de inmundicia, nuestro estilo de vida podrido, pecaminoso, y Dios nos cubre con la justicia perfecta de Cristo. Y Dios carga toda nuestra ropa sucia a Cristo y nos da las ropas limpias del Cordero. ¿Entiende eso? Entonces, la justicia de Cristo, la que nos permitirá entrar al cielo, es su gracia, no nuestras obras. Y si usted no entiende eso, si usted piensa que usted va a llegar al cielo porque usted es bueno, porque usted no le hace mal a nadie, usted no ha entendido el Evangelio. La Biblia dice que no hay bueno ni a uno, no hay justo ni a uno. Todos somos pecadores. ¿Ok? Y Juan enfrentó a los líderes religiosos con la verdad. Ustedes por fuera parecen piadosos, pero en realidad son impíos. ¿Ok? Los enfrentó. Pero sabe, luego hace algo que nosotros tenemos que aprender, y es que los evangeliza. Vea conmigo, verso 8 dice, por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento. Fíjense, y esto es importante, porque la Escritura enfatiza la necesidad del arrepentimiento del pecado. ¿Por qué razón? ¿Sabe? Todos somos pecadores. Usted, yo, todos, sin excepción, somos pecadores. Romanos 3:20 dice, por cuanto algunos pecaron. ¿Ok? ¿Y todos quiénes son? ¿Y quiénes son todos? Soy yo. Yo pequé, usted pecó, todos pecamos. Todos, sin excepción. No hay una persona en este universo, con la sola excepción de Jesucristo, que no haya sido un pecador. Que no se haya rebelado contra Dios. Que no blasfeme a Dios. Créame, la religión que no es genuina es la mayor ofensa a Dios. ¿Me escuchó? Cuando usted pervierte la adoración al Dios verdadero por una adoración que usted mismo se inventó o que alguien inventó, usted está blasfemando el nombre de Dios. La Escritura enfatiza la necesidad del arrepentimiento del pecado para que podamos tener plena comunión con Dios. ¿Sabe que el llamado al arrepentimiento es un elemento esencial del evangelismo verdadero? Cada mensaje evangelístico debe tener un llamado al arrepentimiento. Y eso no lo digo yo, lo dice la Escritura. Usted ve en Hechos 17:30, dice la palabra de Dios, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, Dios declara ahora, ¿a quién? A todos los hombres. ¿Dónde? En todas partes. ¿Qué cosa? Ahí está. Es Dios quien demanda a los pecadores que nos arrepintamos de nuestros pecados, que nos arrepintamos de haber vivido de espaldas a Él, en rebelión contra Él. Es un mandato de Dios. Dios nos manda a arrepentirnos. Y la Escritura enseña que quienes se niegan a arrepentirse van a enfrentar el juicio divino. Y que quienes se arrepienten escaparán a ese juicio. Ahora, ¿cómo saber si el arrepentimiento de alguien es genuino o no? ¿Cómo podemos saber si alguien se arrepintió realmente? Juan lo dice aquí claramente, ¿verdad? El verdadero arrepentimiento se evidencia por los frutos que produce. Los fariseos y los saduceos pensaban que eran justos, pero sus frutos, o sea, sus obras demostraban su verdadero carácter. Era todo puro apariencia, era todo puro externo, era todo algo vacío. En otras palabras, ellos no demostraban que su naturaleza hubiera sido transformada. Seguían siendo las mismas personas.
No había una transformación en ellos. Solamente si se arrepentían verdaderamente de sus pecados y se volvían a Dios, dice Juan, podrían huir de la ira venidera. Fíjense, Juan el Bautista los evangelizó. Está evangelizando aquí. Ahora, póngase en el contexto y en el lugar aquel. Juan el Bautista estaba en el desierto. Juan el Bautista no estaba ni siquiera en el templo. Conforme al estándar de aquel tiempo, ¿verdad? Conforme al estándar de aquel tiempo, Juan el Bautista no tenía el título, las credenciales que consideraban que eran necesarias para ser un maestro, un predicador. Él no era un rabino, ¿verdad? Sin embargo, Juan el Bautista era el verdadero profeta de Dios, y no los fariseos y los saduceos. ¿Se da cuenta? Y Juan evangeliza a estos líderes falsos. Los llamó a que abandonaran su hipocresía, sus rituales, su apariencia, y les dijo que debían producir frutos que evidenciaran que su arrepentimiento para con Dios realmente era genuino. O sea, que sus palabras, que sus actitudes y sus acciones respaldaran lo que ellos decían. Y fíjense, Juan le hace una advertencia, y esta advertencia es importante. En el verso 9 dice, y no piensen que pueden decir a sí mismos, tenemos a Abraham por padre. O sea, el punto es que los judíos se sentían espiritualmente seguros por el simple hecho de que ellos descendían físicamente del patriarca Abraham. Y Juan confronta aquí este error, ¿ok? Y les dice, porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Verso 10, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. O sea, fíjense, Juan está anunciando aquí que el juicio definitivo de Dios era inminente. ¿Ok? Y les advierte que de nada les serviría decir, tenemos a Abraham por padre. ¿Sabe? El día que tú tengas que comparecer ante Dios, de nada te va a valer decir, mis padres eran creyentes. O yo asistí a la iglesia. Fui parte de ella. Estuve allí. De hecho, participé. Di. Incluso hasta a veces serví. Esta gente eran líderes religiosos. ¿Sabe? Para el judío ortodoxo, Abraham, en su favor ante Dios, había acumulado un tesoro de méritos que bastaba no solo para él, sino también para todos sus descendientes. Tenían un poco la misma teología que tiene la Iglesia Católica Romana, ¿verdad? Que creían que por los méritos de María y de los apóstoles, una persona puede ser perdonada. Así que los judíos creían que un judío simplemente porque era judío y no por ningún mérito propio estaba seguro en la vida venidera. En otras palabras, estaban seguros de que alcanzarían entrar a la presencia de Dios simplemente por el hecho de ser descendiente físico de Abraham. ¿Ok? Y al evangelizarlos, Juan los confronta con esa idea equivocada. ¿Sabe? Todos nosotros aprendimos cosas acerca de Dios antes de conocer a Cristo, que la mayoría de las cosas que aprendimos realmente estaban equivocadas. ¿Sí o no? Muchas veces las personas cuando estoy evangelizándolas me dicen, no, ese será su Dios, pero mi Dios es tan bueno. Y entonces le digo, sí, realmente ese es tu Dios, el Dios que tú te has inventado en tu mente, pero no es el Dios de la Escritura. ¿Tú no crees que Dios juzga el pecado? ¿No lo crees? Muy sencillo, ve al Antiguo Testamento. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? Fuego del cielo cayó sobre ellos. ¿Qué pasó en el diluvio? ¿Sabe por qué usted y yo no hemos sido consumidos? Por la misericordia del Señor.
Pero créame que el día viene y todos tendremos que dar cuenta delante de Dios. Todos, sin excepción. Las Escrituras evidencian que los verdaderos descendientes de Abraham son aquellos que comparten su misma fe. Gálatas 3:7 dice, por tanto sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Qué significa? Abraham no fue salvo por méritos, Abraham fue salvo por fe. Abraham creyó a Dios y Dios le contó esa fe como justicia. Fue por la fe en Dios que Abraham fue perdonado. Por tanto, y es parte de lo que quiero que usted entienda, el arrepentimiento significa apartarse del pecado. Arrepentirse, y ya eso hablé la semana pasada, creo que fue, ¿verdad? Arrepentirse es cuando uno siente dolor por el pecado, uno reconoce su pecado, uno confiesa su pecado, uno se aparta del pecado. ¿Bien? Y la fe es volverse al Dios verdadero, es volverse al medio de gracia que Dios ha provisto, que es Cristo. ¿Ok? Por tanto, arrepentimiento y fe son las dos respuestas esenciales que todo hombre debe dar al mensaje del Evangelio que proclamamos. Toda persona debe arrepentirse de sus pecados y recibir a Cristo por la fe. Y el mensaje del Evangelio debe ser un llamado a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan y a que pongan su fe en Jesucristo como su único Salvador y Señor para ser salvos. Todo aquel que rechace al Rey Mesías Jesús enfrentará la condenación eterna. Sin excepción. Lamentablemente, ese no es el mensaje del Evangelio que muchos escuchan hoy, ni que muchos predican hoy. ¿Sabe por qué? Porque como dice el doctor John MacArthur, Satanás continúa sus esfuerzos por hacer que el pecado sea menos ofensivo, que el cielo sea menos atractivo, que el infierno menos horrible y que el Evangelio sea menos urgente. Y lo que Juan nos enseña aquí, amados hermanos, es que debemos ser fieles al predicar el Evangelio. Debemos ser fieles al llevar a toda persona a entender que Dios está airado con el pecador todos los días de su vida. Y que si usted no está recubierto por la justicia de Cristo y usted muere hoy, usted va a ir al infierno eterno, donde sufrirá la condenación eterna. Los que pervierten, diluyen el Evangelio no son ministros de Dios, son ministros de Satanás. Cuando el Evangelio no es predicado con fidelidad, no estamos sirviendo a Dios, estamos sirviendo el propósito del diablo. Estamos engañando a las personas. Y eso era lo que hacían los fariseos y los saduceos. Y este versículo evidencia que la salvación de la ira venidera solo será para aquellos que se arrepientan de sus pecados y pongan su fe en Jesús, el Rey Mesías, el Salvador. Según vemos en su explicación, y ya con esto terminamos, versos 11 y 12, su explicación, dice el verso 11, yo en verdad los bautizo a ustedes con agua para arrepentimiento, pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitar las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Fíjense, aquí lo que Juan establece explica las diferencias que hay entre su ministerio y el ministerio de Jesús, el Rey Mesías. Y explica las diferencias que había entre su bautismo y el bautismo del Rey Mesías. Juan era el heraldo del rey, el precursor del rey. Él venía anunciando el hecho de que el rey venía. ¿Ok? Juan, el bautismo de Juan, era una profesión externa del arrepentimiento interno que preparaba a las personas para la venida del rey. Era algo simbólico. ¿Ok? Como mismo es el bautismo que celebramos nosotros,
en el cual la persona da un testimonio público de que ya ha recibido a Cristo por la fe. En otras palabras, el bautismo no salva. El bautismo en agua no salva. El que salva es el bautismo en el Espíritu. ¿Ok? Y lo que Juan explica aquí, que a diferencia de su bautismo, que era un llamado al arrepentimiento, era un llamado a todo el mundo a que reconociera que eran pecadores, lo confesaran públicamente y se apartaran de sus pecados y se prepararan para la venida del Rey. Él explica que el Rey Mesías, dice, bautizaría con el Espíritu Santo. Y sabe, obviamente estas palabras de Juan traerían a la memoria de los judíos que conocían la Escritura, ¿verdad? Las palabras de Joel 2:28, cuando dice que Dios enviaría su Espíritu sobre toda carne. ¿Ok? Serían bautizados con el Espíritu Santo. Y obviamente ese es el bautismo que recibe toda persona cuando recibe a Cristo por la fe. Somos bautizados por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Verdad? Pero no solamente presenta a Jesús aquí como el que bautiza en el Espíritu Santo, porque el bautismo del Espíritu Santo obviamente es el que nos introduce en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia universal. ¿Ok? Sino que dice que Cristo también nos bautizaría ¿con qué? Y con fuego. ¿Sabe? El fuego representa en la Escritura, es simbólico del juicio de Dios. En otras palabras, nos presenta a Jesús como el Salvador, pero también como el juez, que trae condenación sobre aquellos que lo rechazan a Él. ¿Entiende el punto? Juan usa claramente el fuego para representar aquí el juicio, el castigo, y establece un contraste entre aquellos creyentes que son bautizados por el Espíritu Santo y aquellos no creyentes que van a ser bautizados por el fuego de Dios o por la ira de Dios. ¿Ok? Fíjense lo que dice en el verso 12. El bieldo está en su mano y limpiará completamente su era y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en un fuego que no se apaga. Juan utiliza aquí ahora una analogía agraria. Una analogía agraria. ¿Ok? Los agricultores aquí en el tiempo seleccionaban una parte que estuviera en el suelo, en una depresión en el suelo, ¿verdad? O cavaban una y entonces lo hacían cerca de una colina para que hubiera aire, ¿verdad? Y humedecían el espacio y la apisonaban la tierra hasta que la tierra estaba dura y luego apilaban piedras alrededor para mantener el grano adentro, ¿verdad? Y hacían esto para después poner unos grandes, ponían el trigo arriba y arriba pasaban con unos bueyes, pasaban unos trozos de madera para separar el grano de trigo de, obviamente, la vaina, ¿verdad? De la hoja, que no servía, ¿verdad? Ahora, luego el agricultor tomaba un aventador y lanzaba el trigo al aire, el grano al aire. Y con el viento, obviamente, se llevaba la paja y separaba la paja del grano. O sea, servía para que el grano quedara allí y la paja era arrastrada por el viento. ¿No les recuerda eso algo también? ¿Recuerda el Salmo 1? ¿No recuerda el Salmo 1? Donde se establece un contraste entre aquellos que meditan en la palabra de Dios, ¿verdad? El hombre bienaventurado, no así los impíos, que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Cierto? Y lo que está diciendo aquí, amado hermano, que después de esto, el agricultor representa al Señor. ¿Ok? El Mesías separará en un día todos los que le pertenecen. Y al igual que el agricultor recogerá su trigo, o sea, recogerá a su pueblo en su granero, donde estará seguro para siempre.
Y también, de igual manera, al agricultor, Cristo separará y quemará en la paja, en fuego que no se apaga, a aquellos que no son de Él. Y esa separación final y ese juicio final será o tendrá lugar precisamente en la segunda venida de Cristo. Porque Cristo no vendrá como Salvador, sino que vendrá como juez de toda la tierra. Y Juan habló en este mensaje sobre el arrepentimiento, pero también habló obviamente del juicio sobre todos aquellos que se niegan a arrepentirse. Amado hermano, el mensaje del Evangelio siempre es el mismo. Siempre es el mismo. Arrepiéntete de tus pecados. Recibe a Cristo por la fe como Señor y Salvador y serás salvo. Si rechazas a Cristo, estás sellando tu propia condenación eterna. Te invito a orar. Señor, tu mensaje es muy claro. Ayúdanos a examinar nuestras vidas ante ti. Señor, que entendamos lo que Pablo nos mandó a hacer. Examinaos a vosotros mismos, que Cristo está en vosotros. Y Señor, si no nos damos cuenta de que realmente Cristo no está en nosotros, si realmente nos damos cuenta de que Cristo no es nuestro Señor y Salvador, si realmente nos damos cuenta que estamos viviendo una doble vida, que estamos siendo engañados porque todo es pura apariencia, algo externo, Señor, que hoy sea el día en que podamos arrepentirnos de nuestros pecados y realmente recibir la gracia que Dios nos ofrece en Cristo. Señor, si hay alguna persona que aún no ha recibido a Cristo por la fe, ayúdale a entender que su alma está en peligro inminente. Señor, que entienda que hoy es el día de salvación, pero también hoy puede ser el día en el cual se defina su destino eterno. Señor, obra en cada una de las mentes y los corazones de los que estamos aquí. Aplica tu palabra y ayúdanos a examinar nuestras vidas ante ti. Señor, ayúdanos a ser fieles a tu palabra, fieles a tu evangelio, que podamos aprender del ejemplo de Juan y entendamos que es nuestra responsabilidad como iglesia, como creyentes, de todos nosotros, el predicar con fidelidad tu palabra, por amor a los perdidos, para que ellos también entiendan el juicio de Dios y entiendan la misericordia de Dios y entiendan que en Cristo está la salvación y la vida eterna. Ayúdanos, Señor, para que podamos obedecer el mandato que nos hiciste de llevar tu evangelio a toda persona. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.